Dios nuestro, ante ti nos inclinamos, Señor, sabiendo que no somos dignos, que no somos merecedores, que merecemos más bien todo lo contrario de todas las bondades constantes que tú derramas sobre nosotros desde que nos hemos levantado hoy, Señor. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana, Señor. Gracias por traernos hoy aquí a esta casa de oración, esta casa de adoración de tu palabra, Señor. Gracias por traernos y porque tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo y no podemos más que estar agradecidos enormemente por esa obra preciosa que se consumó en la cruz a favor nuestro y para gloria tuya, Señor. Gracias, bendice la predicación de tu palabra, ayúdame a mí, un hombre débil y pecador, a que pueda de parte de ti, pero también delante de ti, que estás aquí hoy entre este pueblo, predicar tu palabra. Que esta nos sacuda, que nos destruya y que nos construya, por favor, Señor. Que nos haga nuevos a la imagen de tu Hijo. Te doy gracias, Señor. Tú eres más grande de lo que creemos, tú eres más hermoso de lo que pensamos y tu palabra es perfecta, tu palabra es gloriosa, tu palabra es suficiente y necesaria para nosotros hoy también, esta mañana. Te ruego esto en el nombre de aquel que dio su vida por nosotros, la palabra encarnada, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hoy hemos hecho un poco un paréntesis en la serie de sermones acerca de Ruth. Si alguien pensaba que íbamos a predicar acerca de Ruth, pues no. La semana que viene tampoco tendremos un predicador invitado. Hay que ver, cómo os hago sufrir, En el fondo ya sabemos cómo acaba, ¿no? Pero queremos ver con más detalle qué ocurre con Booz, con Ruth, con Noemí. Pero hoy vamos a pararnos y nos vamos a centrar en el capítulo 17 de Juan que ha leído nuestro hermano Carlos, la lectura congregacional. Por lo tanto, yo no voy a leerlo, porque es que además no voy a predicar acerca del capítulo. No sé si es error mío al pasarle los datos al hermano Carlos, pero no es Juan 17:3. Texto hermosísimo, por cierto. Es Juan 17:13, ¿sí? Sí, pero no os preocupéis. Nos imaginamos que ahí hay un 1, ¿ya? Está ahí al ladito, y vamos a Juan 17:13. Hemos leído esta oración sumo sacerdotal, así es como se llama, a Juan 17, a todo ese hermosísimo capítulo, la oración sumo sacerdotal del Señor Jesucristo, ¿a favor de quiénes? De su pueblo, a favor de aquellos que el Padre le había dado y de los que creerían a través de la predicación del Evangelio de estos. Y él intercede delante del Padre. Y en Juan 17:13, vamos a leerlo, dice lo siguiente. Acompañadme en vuestras Biblias o dispositivos móviles, como queráis. Juan 17:13 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Hay quien dice que no se debe de predicar acerca de un solo versículo. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Pero en cualquier caso, tenemos tanto en este versículo que podemos dedicarle el suficiente tiempo como para estar no solo un sermón, sino 15, 20, 30, 100, si quisiéramos. Tranquilos, no voy a hacer una serie de 100 sermones sobre este versículo, pero vamos a ver qué podemos recibir hoy como iglesia. Hoy, mañana y pasado. Pues la palabra de Dios no depende del día, siempre es la misma. Y de nuevo, estamos en esta oración sumo sacerdotal. Sumo sacerdotal, ¿qué nos recuerda esto? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Intercedía a favor del pueblo, ¿verdad? En el antiguo Israel, recordamos, el sistema de sacrificios. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el Santísimo y ofrecía la sangre del cordero de expiación delante del arca de Dios, delante de su trono, intercediendo por los pecados del pueblo. Cuidado, atención, también por los suyos. El Señor Jesucristo no necesitó hacer esto, aunque Él entró con el peso de nuestros pecados.
delante del lugar santo. Así que estamos en uno de los lugares, hermanos, más sagrados de todo, iba a decir el Nuevo Testamento, de toda la Biblia. Deberíamos de descalzarnos como Moisés delante de la zarza ardiendo, porque estamos pisando suelo sagrado, vamos a decir texto sagrado, aunque toda la palabra es sagrada. Pero aquí vemos al sumo sacerdote intercediendo delante del Padre por nosotros. Y de nuevo, estamos en estas palabras hermosísimas del Señor que van del capítulo 15 al 17 del Evangelio de Juan, lo que se ha llamado el sermón o discurso del aposento alto, ¿sí? Tras celebrarse la Pascua. Todo lo que dice el Señor. ¿Y el Señor qué sabe? El Señor sabe que está partiendo de este mundo, que va a afrontar unas horas cruciales, no solo en su vida y en la de sus discípulos, sino unas horas cruciales para la historia del mundo. Las horas más cruciales de la historia universal. El Señor lo sabe. Se va a cumplir el propósito de Dios por medio de su muerte en la cruz y más tarde su resurrección. No podemos separar la crucifixión de la resurrección. Ambas son necesarias. Pero es que, hermanos, no basta con eso. Jesús va a ser traicionado y Él lo sabe. Jesús va a ser abandonado y Él lo sabe. Jesús va a ser falsamente acusado y Él lo sabe. Cobarde e ilegalmente sentenciado y condenado y maltratado y Él lo sabe. Él va a ser flagelado dolorosamente y Él lo sabe. Y por último va a ser crucificado y Él lo sabe. Nada de esto le pilló de sorpresa al Señor Jesucristo. Al Señor de la gloria nada le toma por sorpresa. Todo esto además eran profecías que el Señor sabía que se iban a cumplir en las próximas horas. De hecho, la primera, la traición, ya había tenido lugar. La traición de Judas. Y ahora esperaba todo lo demás. Pero también sabía otra cosa, lo solos, lo deprimidos, lo decepcionados consigo mismo y amargados que se iban a sentir sus discípulos después de estas horas cruciales. Porque ninguno de ellos iba a estar a la altura de las circunstancias. Todos le iban a abandonar y Jesús sabía cuán deprimidos, asustados, culpables y perdidos se iban a sentir. Él lo sabía. Si había algo que podía añadir dolor al corazón de Jesús, era precisamente saber también esto. Cómo se iban a sentir aquellos a los que amaba. Y el amor del Señor Jesucristo no es como nuestro amor. Es un amor total y definitivo por cada uno de sus hijos. ¿Te dueles cuando le pasa algo malo a tu hijo? ¿Sí? Os aseguro que no es nada por el dolor que puede sentir el Señor por nuestro sufrimiento. ¿Amas a tu hijo? Nadie lo va a cuestionar. No se parece en nada al amor que tiene Dios en Cristo hacia nosotros. ¿Sí? Hay madres que estarán así diciendo, no sé yo, ¿eh? Sí, hermanos, sí, hermanas, sí. Así es. Por eso ahora el Señor intercede. Por eso. Son horas cruciales. Él, como mediador del nuevo pacto, intercede por su pueblo. Y de nuevo, por eso es la oración sumo sacerdotal. Pero hermanos, no nos quedamos aquí. Cristo sigue intercediendo delante del trono de Dios por todos y cada uno de nosotros. No es algo que ocurrió hace 2000 años en el aposento alto. Cristo sigue
intercediendo permanentemente como nuestro abogado delante del Padre. ¿Te cuesta creerlo? Él sigue intercediendo cada minuto, cada segundo, cada milésima, por todos los pecados, incluso por los que ya has cometido desde que has abierto los ojos hoy hasta este preciso momento. Por ellos también está intercediendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es tan importante. Y hermanos, decidme si esto que os acabo de explicar no es un motivo de gran gozo. Sí, es gozo para todo verdadero creyente lo que estamos diciendo. De ahí que hoy nos vayamos a centrar en este versículo, el versículo 13 de este imponente capítulo. Vuelvo a leerlo. Dice el Señor, pero ahora voy a ti. Evidentemente, está orando al Padre. Ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo, o sea, aquí, en la tierra. ¿Para qué? Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El Señor está destacando en esta oración el gozo. Habla de ella en varias ocasiones, pero es que en todo el discurso del aposento alto está hablando acerca del gozo. Está anunciando a sus discípulos que pronto no van a tenerlo corporalmente entre ellos, pero está deseoso de que no se hundan, de que no se desesperen, más bien todo lo contrario. Pronto va a afrontar todo el sufrimiento, todo el oprobio y la agonía necesarios para nuestra salvación en la cruz. Y fijaos, su máxima preocupación ahora no es él, son sus discípulos. Qué diferente de nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos un problema, qué rápido nos olvidamos de los demás. ¿Sí? Enseguida pensamos en lo que nos ocurre, lo que nos pasa, en nuestra necesidad más inmediata. Hoy no estoy para nadie. ¿Sí? ¿Os suena esto? Pero el Señor Jesucristo no. ¡Qué maravilla! Él está preocupado por sus discípulos que le van a abandonar y le van a traicionar. No solo Judas traicionó al Señor. Judas le traicionó de una manera, sí, pero podemos decir que todos le traicionaron. ¿Sí? Pero de nuevo, su preocupación ahora es por la vida de estos hombres. Quiere que vivan la vida con gozo. Y dices, pero ¿cómo, Javier, puedes decir esto? Que vivan la vida con gozo. Sí. Lo que les va a pasar es terrible. Hermanos, el gozo es uno de los temas más destacados en toda la Biblia, pero especialmente en el Nuevo Testamento. A los cristianos se nos llama a vivir vidas gozosas. Y debe de ser así, por ciertos principios básicos de la vida cristiana. Hermanos, no hemos sido salvos o salvados solamente para la eternidad. Voy a repetir esto. No hemos sido salvados solamente para la eternidad. Sí, por supuesto que hemos sido salvados para la eternidad, pero no solamente. Y precisamente por eso Juan lo recalca. Hemos sido salvos también para nuestra vida ahora. Y hay gente que pospone el gozo de la salvación para el futuro. Pero hermanos, posponer el gozo de la salvación o verlo como algo que experimentaremos en el futuro es tener una visión muy limitada de la obra salvífica del Señor Jesucristo. Por desgracia, esto pasa. Hay muchos cristianos, ha pasado y posiblemente siga pasando hasta que el Señor venga. Muchos cristianos han caído en una trampa que quien la ha urdido es Satanás, precisamente, y se han privado voluntariamente de vivir el cristianismo de forma gozosa. Como una especie de reacción a la mundanalidad. Vemos el desenfreno, la locura, el histerismo de este mundo. El gozo no puede ser bueno. No, nos tenemos que reprimir. No podemos
pasarnos en nuestras manifestaciones exteriores de gozo. No digo que haya alguien así aquí hoy, pero no sé si conocéis a gente así. Yo sí. Debido a que piensan, y es correcto el razonamiento hasta cierto punto, que no son del mundo, se separan completamente del mundo, se han vuelto personas tristes, melancólicas, apagadas. ¿Sí? No soy parte del mundo. Tratan de mitigar todo sentimiento exterior de gozo y de alegría. Bueno, ya nos gozaremos en el reino de los cielos. Aquí estamos llamados al quebrantamiento, al arrepentimiento. ¿Y os dais cuenta cómo las verdades se pueden usar para destruir el cristianismo también? Claro que estamos llamados al arrepentimiento y al quebrantamiento. ¿Alguien lo duda? Creo que no. ¿Pero de verdad eso quiere decir que tenemos que ser auténticos, verdaderos, amargados? Luego, todos estos cristianos que no se atreven a ser alegres porque piensan que se va a hablar mal del cristianismo si nos pasamos en nuestra exteriorización. Ambos extremos están mal. Ambos extremos están mal. Y en la Biblia, es que hay zonas grises. Esto no se trata de una zona gris o una zona blanca o una zona negra. No tiene nada que ver con eso. Os voy a decir, en la Biblia no hay zonas grises. Nuestro entendimiento es gris. La Biblia es blanca o negro. El problema lo tenemos nosotros, que siempre nos tenemos que quedar en el gris porque a veces decimos, no sé. Y está bien, está bien. Creo que a veces es mejor decir no sé. Mejor. Hay cosas que el Señor aún no ha revelado. ¿Sí? Las cosas secretas de Dios son para Dios y las cosas reveladas para nosotros y nuestros hijos. Así dice Deuteronomio. Pero de nuevo, estos dos extremos son erróneos, son antibíblicos. Chocan de frente con las palabras del Señor. Hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Hermanos, el Señor Jesucristo, toda la Biblia nos está exhortando a ser felices, a estar gozosos. Aquí vemos a nuestro Señor rogando al Padre que sus discípulos tengan cumplido en sí mismos ¿qué? El gozo, su gozo. En Juan 16, 24, unos versículos antes, dice el Señor, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Así que aquí está claro que el Señor nos manda que pidamos al Señor estar llenos de ¿qué? De gozo. Oye, en vuestras oraciones últimamente, haced un breve repaso. Habéis dicho, Señor, dame más gozo. Porque pedimos fe y está bien, ¿sí? Pedimos a lo mejor arrepentimiento y está bien. Pedimos mostrar más amor, más misericordia, ser más obedientes, más constancia, más... Pero, Señor, dame gozo. Oye, a mí no, yo ahora mismo no creo que sea una cosa que pidamos los cristianos muy a menudo. Dame gozo, Señor. Estaría bien, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No es el gozo un fruto del Espíritu? ¿Sí? ¿Nos es dado el gozo de parte de Dios? Claro que sí. ¿No estamos llamados a cuidar de nuestra salvación con temor y temblor? ¿No estamos llamados a vivir en el Espíritu? Pues estamos llamados a vivir en el Espíritu. Uno de los rasgos de ese fruto es el gozo, hermanos. Tenemos que cultivar nuestro gozo. A ver, ¿cuándo fue la última vez que dijiste, hoy voy a cultivar mi gozo? Que dices, bueno, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo cultivo yo el gozo? ¿Esto o me lo da el Señor o...? Alguien dirá, bueno, me lo da el Señor o me toca la lotería. No lo sé. Pero yo no puedo fabricar el gozo. No, hermanos, no hay santificación completa sin gozo. Porque el gozo es un fruto, un rasgo del fruto del Espíritu. ¿Sí? Siguiente aspecto. Hemos visto el primero, no hemos sido salvos únicamente para la eternidad, hemos sido salvos ahora, eso ya es un motivo de gozo. El Señor Jesucristo, además, hemos visto también que nos exhorta a mostrar gozo. El tercer punto, hermanos,
no tener gozo deshonra claramente al Señor Jesucristo y a su obra redentora. ¿Qué me está diciendo este hermano ahora? Si no tenemos gozo, deshonramos al Señor. Deshonramos su obra en la cruz. Hermanos, no somos, no queremos ser limitados en esto. Hay muchas cosas en la vida que nos restan el gozo. ¿Sí? No es fácil. La vida no es fácil. La vida cristiana también incluye a veces quebrantamiento, como hemos dicho antes, sufrimiento por causa de las persecuciones, las luchas con el pecado. Y es verdad, hay muchas cosas que nos impiden como cristianos ser felices. ¿Es así? Desgraciadamente. Pero, hermanos, lo que jamás tenemos que hacer es responder al gozo carnal de este mundo, al gozo falso, sensual, histérico de este mundo, esforzándonos de nuevo por parecer unos amargados. Esa no es la llave. Lo contrario del gozo carnal no es ser un amargado, es tener gozo verdadero. Gozo verdadero. El gozo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vino a este mundo ¿para qué? Para que tuviéramos ese gozo. De hecho, toda su obra redentora debe llevarnos a este punto, al gozo. ¿Sí? Los hijos de Dios debemos tener este gozo, debemos experimentarlo, debemos hacerlo crecer. Debemos regocijarnos. Vamos a ver. El evangelio que nos ha salvado. ¿Cómo llaman los ángeles en Lucas 2:10 al evangelio? Buenas nuevas de gran gozo. A ver, ¿alguien puede predicar el evangelio sin gozo? Pero que el Señor te ha rescatado de la condenación eterna. Te ha salvado de su justa ira y del infierno. ¿Estás contento por ello? Amén, ¿no? Creo que a veces, como tenemos una visión muy defectuosa de lo que es el infierno, una visión muy defectuosa de lo que es el pecado, una visión muy defectuosa de la santidad de Dios, no acabamos de gozarnos. Porque nosotros somos muy buenos y Dios no es tan santo. Pero si realmente nos diéramos cuenta de que Dios es santo y nosotros no somos tan buenos, y de la condenación de la que se nos ha librado por medio de la cruz, hermanos, que el Señor nos dé conciencia y consciencia de eso cada día. Estaríamos con una sonrisa de oreja a oreja. El evangelio son nuevas de gran gozo. ¿Y cómo predicas esto? Bueno, mira, el Señor Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. Tienes que arrepentirte y creer en Él. Y serás salvo. Cree. Y me va a decir, ¿me voy a quedar como tú? Porque no sé, igual si me voy a quedar así, mejor me quedo como estoy, ¿eh? Que yo esta tarde quedo para ir al cine. No, ya sé que es gracioso esto. Pero de verdad, hermanos, ¿podemos predicar el evangelio así? Sé que es un extremo. No creo que nadie lo haga así, espero. Pero ¿cómo predicamos el evangelio? Son nuevas de gran gozo. Predicar el evangelio no es explicar nuestro testimonio, pero al mismo tiempo nuestra vida tiene que reflejar que hemos sido salvos. ¿No? Decía el doctor Martin Lloyd-Jones, no hay peor publicidad para el cristianismo que un cristiano infeliz. Un cristiano desgraciado arroja dudas sobre los incrédulos acerca de la gloria y la maravillosa obra de Cristo en la cruz. Así, hermanos, que como cristianos, de nuevo, tenemos el deber de estar gozosos. Tenemos ese deber. El apóstol Pablo lo dice de una forma muy sutil. El apóstol Pablo es muy sutil en estas palabras que voy a deciros ahora. A ver si entendemos muy bien exactamente dónde está el gozo y lo que nos quiere decir. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No es muy sutil, ¿verdad? Está claro lo que nos dice el apóstol Pablo. Regocijaos
en el Señor siempre. Una vez más, regocijaos. Hemos de estar gozosos, hermanos, no por nosotros, sino principalmente por Cristo y lo que Él ha hecho. Con eso, además, le glorificamos en el mundo. Y estamos evitando dar una mala imagen de lo que es el cristianismo. Hermanos, Cristo se glorifica en este mundo hoy en día por medio de nosotros y solo por medio de nosotros, su pueblo, su iglesia. Glorifiquémosle, gocémonos en Él. Así que, ahora diréis, bueno, vale, pero ¿podemos empezar a ver el versículo? Pues yo creo que era interesante ver qué es el gozo o qué no es el gozo, mejor dicho, para no tener una idea equivocada de lo que es el gozo mientras vamos viendo el versículo, ¿no? Dice el Señor, pero ahora voy a ti, versículo 13, ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Pero hagamos primero la pregunta, ¿qué es el gozo? Algo hemos visto, pero podemos definirlo, o mejor dicho, porque el gozo parece un poco obvio, ¿no? Lo que es alegría, felicidad, contentamiento, un estado de bienestar, podría ser. Podríamos definirlo así. Pero, yendo más al grano, ¿de qué gozo nos está hablando el Señor Jesucristo? ¿De cualquier gozo? Quizá aquí haya matices. Vamos a verlo. Hermanos, fijaos el versículo que está diciendo. No se trata de gozo. Se trata de mi gozo. ¿Esto cambia? ¿No? No es vuestro gozo, es mi gozo. Tened mi gozo cumplido en vosotros. Es la clase de gozo que Cristo tuvo. Y por los motivos por los cuales Cristo estuvo gozoso. Ese es el gozo cristiano. Ese es el gozo del que se nos habla aquí. Es de todo menos un gozo carnal, histriónico, desordenado, como el que tristemente se ve en algunas iglesias hoy en día. No, hermanos, no es ese gozo. Antes he mencionado uno de los extremos del asunto, ¿no? La respuesta de algunos cristianos al gozo de este mundo es volverse melancólicos, tristes. Pero también hemos de tener cuidado con el otro extremo. ¡Oh, qué gozosos somos los cristianos! Tienen tantas ganas de demostrar lo súper mega felices que están, que se van al otro extremo y se pasan al desastre. Un gozo postizo, exagerado y que no trae gloria a Dios ni al Evangelio. Luego están esos otros cristianos que tienen alergia a relajar la sonrisa, ¿no? Que siempre están así. Os digo que hoy mi intención, no soy un monologuista del Club de la Comedia, no quiero haceros reír. Estamos predicando la palabra de Dios, pero es que a veces hay cosas que nos tenemos que reír. Hay gente que va con la sonrisa puesta. Tú, bueno, pues mira, estoy fatal, perdido el trabajo, no puedo más y gloria a Dios. El Señor te está santificando y se da la vuelta y se va. Y tú así. No, hermanos, o sea, no nos pasemos. Alégrate en Cristo, hermano, no pongas esa cara. Los cristianos hemos de estar gozosos. Y tú ahí, destruido. Hermanos, estamos llamados a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Así que no nos pasemos. ¿Sí? Para todo hay un tiempo bajo el sol. Uno, de hecho, puede estar muy mal, puede estar fatal anímicamente y aún así, aunque os parezca un contrasentido, estar gozoso. Quizá la cuestión es cambiar nuestro entendimiento de lo que es el gozo. Porque si tenemos una idea errónea de lo que es el gozo, hermanos, nadie caminó sobre esta tierra con más gozo que el Señor Jesucristo. Nadie.
Pero Isaías 53 nos dice que él era un varón de dolores, experimentado en quebranto al mismo tiempo. Su gozo era un gozo serio. Era un gozo serio porque era un gozo santo. Era verdadero gozo. ¿Sí? Entonces, ya. Ahora me vas a decir, vale, muy bien, Javier, pero ¿qué es este gozo? ¿Me lo puedes aclarar ya qué es este gozo? Bien, pues vamos a verlo. Se trata, como hemos visto, y creo que ya hemos adelantado bastante, del tipo de gozo con el que Cristo vivió hasta el final de su vida. ¿Sí? Hermanos, sin importar cuánto nuestro Señor tuviera que soportar, que sufrir, y solo hemos de ver los evangelios para comprobar que el ministerio de nuestro Señor fue doloroso. No fue un evangelio no fue un ministerio de victoria. Hubo problema tras problema, enfrentamiento tras enfrentamiento, tensión tras tensión. Fue malinterpretado permanentemente incluso por sus apóstoles, que los pobres no entendían nada. Él iba por allí y ellos iban por allá. Fue difícil para el Señor el ministerio. Pero sin embargo, de nuevo, nadie caminó sobre esta tierra con más gozo que Cristo. De hecho, como hemos dicho antes, cuando pronunció las palabras que estamos considerando hoy, sabía exactamente lo que le iba a pasar. Abandono, traición, maltrato, injusticia y muerte en la cruz. Y aún así, él sabía que Dios iba a estar con él durante todo el tiempo. Ah, no, Javier. Dios abandonó al Señor en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ah? ¿De verdad? ¿Allí no estaba Dios? Bueno, para empezar, ¿quién era el Señor? Dios. ¿Y Dios no es omnisciente? Sí. Hermanos, ¿cómo Dios abandonó a Cristo en la cruz? Es un misterio teológico ante el cual solo podemos decir, no lo sé. ¿De acuerdo? ¿Sabemos lo que implica? ¿Sabemos lo que significa efectos de la salvación? ¿Verdad? Pero Dios estuvo allí. Dios no puede abstraerse de ningún lugar del cosmos en particular. Dios estuvo allí con él aún en la cruz. Ah, pero Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, pero ¿sabéis lo que está citando el Señor ahí? El Salmo 22. Y para los que estaban ahí abajo escuchándole, los fariseos, cuando oyeron el Salmo 22, que empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Automáticamente pensaron en todo lo que dice después el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo de confianza total en la salvación, protección y vindicación de Dios a favor de su Hijo el Mesías. Y además son palabras de juicio que contiene el mismo Salmo 22 hacia aquellos que estaban perforándole y clavándole en el madero. Cristo murió en angustia, en pesar, como decimos, pero en medio de eso, Cristo murió con gozo. Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Así que, hermanos, este es el gozo que hemos de tener, un gozo capaz de afrontar la cruz, nuestra cruz, porque estamos llamados a tomar la cruz. Cada uno sabe cuál es su cruz. Su cruz como cristiano. Y este es un gozo, hermanos, como hemos visto, que está en medio de todo, en medio de las traiciones, en medio de la pérdida de empleo, en medio de los problemas laborales, en medio de las dificultades económicas, en medio de las enfermedades, de la muerte de seres queridos, en medio de los problemas económicos de los países, de sus problemas políticos, en medio
de nuestros problemas con nuestros hijos, en medio de nuestras familias cuando vemos que se desmoronan, en medio de los problemas matrimoniales, en medio de nuestra falta de fe y frialdad, en medio de nuestro pecado, el gozo, el verdadero gozo cristiano ha de estar ahí. Si somos cristianos. Hermanos, lo más maravilloso es que no es nuestro gozo, es su gozo. ¿Habéis visto? Para que tengan que mi gozo cumplido en ellos. Y eso es lo mejor, porque no es nuestro, es suyo. Él es la fuente. Es un gozo además que es imposible sin Cristo. No trates de conseguirlo sin Cristo, porque te vas a dar un batacazo. A mis hijas y a mí nos gusta, bueno, y a mi mujer también, nos gusta mucho Bob Esponja. Uno de los entretenimientos favoritos de Bob Esponja es hacer pompas de jabón y luego perseguirlas. Sí, el chico es así. ¿Os ha pasado alguna vez que es como perseguir una pompa de jabón y cuando estás a punto de tocarla, la tocas, explota y desaparece? Esa es la búsqueda del gozo humana. Dura lo que tardas en tocarla, un momento y desaparece. Y creo que todos podemos dar testimonio de que es así. Aún como cristianos muchas veces es así, porque buscamos el gozo en cosas que no deberíamos buscarlas. Pero este es un gozo que proviene de Cristo, es el gozo que el Señor da a su pueblo y no se lo da a nadie más. Es un vino reservado, es un gran reserva que el Señor tiene guardado en sus bodegas para su pueblo. Es una cosecha especial del Señor. Es para nosotros. Botellas numeradas con nuestro nombre. Y como hemos dicho, lo recibimos al recibir el Espíritu Santo. Por medio de este Espíritu Santo, Cristo viene a morar con nosotros. Por lo tanto, ya tenemos su gozo. No lo fabricamos nosotros. Nosotros disfrutamos de su gozo. Hermanos, estamos de una forma misteriosa unidos a Cristo. Cuánto misterio hoy, ¿no? Unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Hay una unión real entre nosotros y Cristo. No es poesía. No es una alegoría. Formamos parte del cuerpo de Cristo de una forma que no logramos comprender, pero es real. Por lo tanto, todo lo que es cierto de Él, todo lo que es de Él, es nuestro. Aún ahora, de una forma increíble, en los nuevos cielos y la nueva tierra. Por supuesto. Pero ahora ya podemos recibir ese gozo. Ese gozo nos es inevitable si somos cristianos. Y hemos de cultivarlo, y hemos de transmitirlo. Y la mejor manera de hacer eso es con el Evangelio. Hermanos, el gozo de Cristo es un gozo totalmente independiente del mundo y de las circunstancias. El Señor afrontó en su vida circunstancias durísimas sin que le afectaran. Cuidado, no que no le afectaran. Lo que quiero decir es que no cambiaron su gozo. Le guardaba siempre este gozo. Este gozo era como un chubasquero que le hacía impermeable a todo lo que le pasaba. No le desenfocaba, no le apartaba de su objetivo principal, que era la cruz y la salvación de aquellos que el Padre le había entregado en la eternidad. No se desviaba ni a izquierda ni a derecha a pesar de todo lo que le ocurría. Por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió lo que sufrió. Y ese gozo, por cierto, ¿sabéis cuál es ese gozo que fue puesto delante de él? Todos nosotros. Nosotros somos su gozo.
Sí, ya sé que nuestro gozo no es de esta clase. ¿O sí? ¿O no? Bueno, es difícil. Hacemos lo que podemos, ¿verdad? Pero hermanos, si nuestro gozo no es este, no tenemos el gozo de Cristo. Si nuestro gozo depende de todo lo que nos sucede o de lo bien que nos vayan las circunstancias, entonces no somos muy distintos a la gente de este mundo que está sin Cristo. Tienen sus trabajos, sus casas, sus coches, sus familias, sus vacaciones, ¿sí? Pero cuando algo de esto o todo les falla, se vienen abajo. No encuentran sentido a la vida, se sienten fracasados, vacíos, desgraciados, porque todo lo que les daba su gozo eran esas cosas. Somos así. Pues bueno, a veces, muy a menudo, bueno, que cada uno se examine. El gozo que nos da Cristo no es así. Independientemente de todas las cosas que nos ocurran, podemos mirar fijamente a las pruebas y regocijarnos. Estamos en un mundo que nos odia, que nos persigue, que en el mejor de los casos se burla condescendientemente de nosotros, los cristianos. Nos perdona la vida, pobrecitos. Mira las cosas que se creen. ¿Sí? Así nos ven. Tenemos lucha contra el pecado, lucha contra la carne, contra Satanás, contra el mundo. Sí. El Señor nos dice que a pesar de todo esto, nos regocijemos porque Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al pecado. Él ha vencido al diablo. Él ya ha vencido. Hermanos, por medio de creer en Él, tenemos ya nuestra redención asegurada, sin importar lo que nos ocurra. ¿No es esto un motivo de gozo? Su gozo va a estar siempre con nosotros, siempre. Porque Cristo va a estar siempre con nosotros. No podemos quitarnos a Cristo ya. Aunque a veces lo deseemos egoístamente o pecaminosamente, como somos los cristianos de difíciles a veces. Hermanos, este es el gozo verdadero, el gozo que tuvo Cristo y que proviene exclusivamente de Cristo y de estar en Cristo, de saber que hemos sido salvos en Cristo. Un gozo que está por encima de todos y de todo. Un gozo centrado en la gracia y en el amor de Cristo. Ahora, ¿vale? Pues ahora, ¿qué hago? Está muy bien lo que me has dicho, pero ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo vivo en este gozo de Cristo? ¿Cómo lo hago? Porque es muy fácil presentar la teoría, esto está muy bien, pero yo acabará la reunión y me iré a mi casa y mañana me tengo que enfrentar al mundo. ¿Cómo vivo esto? Bueno, hermanos, el cristianismo, ya os he dicho que el gozo no es algo que podamos fabricar artificialmente. El gozo cristiano es algo que nos es dado. Y nos es dado porque somos cristianos. Y porque estamos en Cristo. Ya sé que parece un poco una perogrullada lo que acabo de decir, pero es verdad. Es lo que es. Aunque no lo creas, el gozo de Cristo está en ti. El verdadero gozo, si eres un hijo de Dios, está en ti. Y la habilidad de que ese gozo estalle y te salga borbotones está ahí. Es posible vivir en ese estado de gozo, que no tiene que ver con la risa, no tiene que ver con las emociones. Es que el cristianismo no es emocional. No, cuidado con esto, claro que es emocional. El cristianismo, si no afecta a nuestras emociones, algo raro está pasando. Como decíamos antes, no podemos presentar el evangelio como si fuéramos un bloque de hielo, ¿no? El evangelio afecta a nuestras emociones. Otra cosa es que esas emociones controlen al cristianismo, que es muy diferente. Porque sabemos que nuestras emociones están caídas y son pecaminosas todavía, aunque el Señor las va puliendo.
Hermanos, el cristianismo no es algo emocional solamente, depende en buena medida de lo intelectual, de aquello que sabemos de Dios, de aquello que sabemos de quién es Él, de aquello que sabemos que Él ha hecho por nosotros. Y hay una serie de cosas que debemos saber y no olvidar jamás para poder acrecentar ese gozo. Primero, y esto ya sé que parece una camiseta, un eslogan, pero es verdad, Cristo te ama. Cristo te ama. Vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo en el versículo 13 que estamos considerando, hablo esto en el mundo. Aquí Jesús está hablando audiblemente, podría haber orado en secreto, o podría haber orado para 2 o 3 de sus discípulos, pero no. Él oró abiertamente delante de todos ellos. Hablo esto en el mundo, hablo esto ahora, aquí, en la tierra, mientras estoy aquí, y de una forma que me oigan. Quiero que me oigan. Él quería que supiéramos que Él nos ama. Por eso hace esta oración audiblemente y públicamente. Él intercede por nosotros, por sus discípulos y por nosotros. Está diciendo, sois sumamente valiosos para mí. ¿Oís? Estoy intercediendo por vosotros. Y ahora lo leemos en la Biblia. Y no lo oímos, pero lo leemos. Y si alguien lo lee en voz alta, lo oímos también. ¿No? Y decimos, wow, el Señor me ama. Está orando por mí, por ellos y por mí. Hermanos, pocas cosas nos privan tanto de sentir el gozo de Cristo, que darnos cuenta de lo poco que le amamos. ¿Sí? Cuando uno se confronta delante de la palabra o en un sermón y dices, ¡guau! Yo no estoy a la altura. Eso suele volvernos infelices muchas veces. Pero hermanos, hay un antídoto para esto. ¿Queréis el antídoto? ¿Sí? ¿Queréis la receta? Cuando veas lo pobre e indigno que es tu amor por Cristo, recuerda cómo Él nos ha amado a nosotros. Dice Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Yo no sé quién es la persona que más os ha querido en la vida, no lo sé, no tengo ni idea. Da igual, vosotros sí. ¿Os imagináis cómo ama Dios el Padre a su Hijo? Lo hemos cantado, ni podemos imaginarlo ni pensarlo. ¿Sí? Pues así nos ama Cristo a nosotros. A ti, Pedro, a ti, Bernardo, a ti, Caleb, a ti, Esteban. De la misma manera que Dios Padre ama a Dios Hijo. Así nos ama Cristo a ti y a mí. Ahora tendríamos que estar todos como en una iglesia pentecostal, dando saltos. ¿O no? Oye, es que lo que está diciendo aquí el Señor es demasiado. Os animo a que meditéis en este texto durante la semana. Aunque no es el texto del sermón, pero ¿sí? ¿Puedes tan solo imaginar el amor eterno que tiene el Padre por el Hijo? Pues ese es el amor que nos tiene a nosotros, a sus hijos. Pero de nuevo, si piensas solamente en tu amor y en lo poco que amas a Cristo, Él nos ama así a pesar de quienes somos. Dios no se sorprende. Ya está. Vaya hombre. Ya está otra vez aquí Francisco, otra vez con lo mismo. No, así no obra nuestro Dios. Él ya sabe nuestros pecados pasados, presentes y futuros.
y aún así Él se entregó hasta la muerte por nosotros. Hermanos, hemos sido salvos en el amor de Cristo. Cuando dice, hablo esto en el mundo, dices, ¿qué es esto? ¿Esto? ¿Qué quiere decir con esto? Hablo esto en el mundo. Lo que estoy diciendo ahora, no, hermanos, no. Él se está refiriendo a todo lo que ha dicho antes. ¿Y de qué nos ha estado hablando antes en el discurso del aposento alto? Hermanos, es la gran doctrina del plan eterno de la salvación en Cristo para los hombres. De eso ha estado hablando. ¿Y cuán a menudo nos centramos en las bendiciones resultantes de la salvación? Pero qué pocas veces nos centramos en lo que Dios y el Hijo pactaron en la eternidad a favor nuestro. No meditamos en estas cosas, en este glorioso pacto eterno que hicieron el Padre y el Hijo. No pensamos en estas cosas. No nos deleitamos en estas cosas. Pero hermanos, meditar en esto automáticamente nos hace estar en su gozo. Automáticamente nos hace estar en su gozo. Es comprender el Evangelio, hermanos. El Evangelio de la gracia de Dios Padre hacia un pueblo escogido desde la eternidad. Es algo que no vamos a entender jamás. Aquí hay gente que se preocupa por la escatología, aquí hay gente que se preocupa por los dones del Espíritu, aquí hay gente que se preocupa... Pero ¿sabéis qué pasa? Que cuando el Señor venga todo esto ya va a estar aclarado, no va a pasar, ya se acabó. Sí, ya está. Y alguno dirá, mira, yo tengo razón, no, la tenía aquel, no la tenía ninguno, ya lo veremos. Menos mal que no somos salvos por nuestra escatología ni por nuestra doctrina del Espíritu Santo, ¿no? Si no, sería horroroso. ¡Qué lío! Pero hermanos, el Evangelio, que no hay otro, y la Biblia es muy clara acerca del Evangelio, es algo que en la eternidad no vamos a acabar de entender. El amor de Dios por medio de Jesucristo hacia viles pecadores como nosotros. Vamos a tener materia de estudio por eones. Cristo vino al mundo a morir en sustitución de nosotros, librarnos de nuestras culpas y prepararnos para tener comunión con Dios. Así que esto incluye la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por medio de Él hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. ¿Os dais cuenta de todo esto? Se nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué hace Javier aquí dándonos esta clase de teología? No, hermanos, es que quiero que pensemos en esto. Porque nada nos puede traer más gozo que esto, como dice el Señor, esto hablo en el mundo, para que tengáis mi gozo cumplido en vosotros. Cumplido, esta palabra en griego quiere decir que rebosa, que se nos sale por las orejas. Hemos sido perdonados mientras estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ese glorioso sacrificio en la cruz nos ha dado vida eterna. Se nos ha adoptado como hijos de Dios, hijos de Dios. No sé cómo es la relación con tus padres, no lo sé. Pero se nos ha hecho hijos de Dios. Y nada nos va a arrebatar de la mano del Padre. Hermanos, faltan pocas horas para que Cristo sea crucificado. Y Cristo ya sabe que la obra está a punto de consumarse. ¡Qué gozo! Bien, hermanos, así que nuestro gozo tiene que estar puesto en la magnífica obra salvadora de Dios el Padre por medio del unigénito Jesucristo y aplicada en nosotros por el Espíritu Santo. Algo nos puede hacer más felices, más bienaventurados, más gozosos, no importa lo que nos sobrevenga. El problema es que minusvaloramos tanto esto, pensamos tan poco en esto, pensamos que es una cosa que nos ocurre al principio de la vida cristiana y ahora ya me tengo que poner a pensar en cosas más importantes. El Evangelio es el ABC, es como estoy en el preescolar del cristianismo. Mentira.
El cristianismo es el evangelio. Porque Cristo es el evangelio, porque Dios es el evangelio. Porque no hay doctrina que esté separada del evangelio. El evangelio es para siempre. Es para cada momento de nuestra vida. Hermanos, nuestro gozo proviene de nuestra comunión con Dios a través de Jesucristo. Así que evita todo aquello que pueda quitarte este gozo. Porque todo lo que estamos diciendo está bien, es bueno, la palabra lo dice, pero no es raro que los cristianos que más se quejan de falta de gozo son aquellos que tienen una vida totalmente desordenada. Pero eso sí, luego la culpa es de Dios que no me da gozo. Es que no siento el gozo de Cristo. Pero estás examinando tu vida. ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra cada día? ¿Estás desnutrido espiritualmente? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Qué programas de televisión ves? ¿Con qué gente pasas el tiempo libre? ¿Cómo te entretienes? ¿En qué cosas piensas? ¿Qué libros lees? No estoy diciendo que solo haya que leer teología, ¿eh? Pero puedes dar gracias a Dios por los programas que ves, por los libros que lees, por cómo te entretienes. Puedes decir gracias, Dios, por este buen momento que he pasado. O te callas. Porque en tu corazón sabes que no puedes dar gracias a Dios por eso. Que estás leyendo, que estás viendo, o con el rato que estás compartiendo, o con la gente con la que estás. O llevando una doble vida. Y te quejas de que no tienes gozo. Oh, por favor. Como somos, ¿eh? Cuidado. Llevar vidas conforme a la voluntad de Dios no nos salva. No caigamos en el legalismo, en pensar que porque hacemos o no hacemos todo está bien. Precisamente el legalismo aún genera más infelicidad. Pero tampoco caigamos en el otro extremo de pensar que como soy salvo puedo vivir como me da la gana y luego me quejo de que no tengo gozo. Estamos llamados a vivir de una manera digna del evangelio. Y el problema es que nos centramos tanto en nosotros mismos, ¿verdad? A veces estamos siempre tomándonos la temperatura espiritual en base a lo que hacemos, a lo que no hacemos. Es que si hago esto sí, y si no hago esto no. Y luego, además, somos tan hipócritas aún con nosotros mismos, somos tan volubles, tan cambiantes. Y lo que ahora nos parece blanco, mañana nos parecerá negro. Hermano, hermana, aprende a centrarte principalmente en el evangelio y en la obra de Cristo. Que ese sea el epicentro de toda tu vida, de todo lo que hagas. Y que puedas dar gracias a Dios por todo ello. Así que, en otras palabras, para crecer en gozo, hermanos, meditemos en la obra de Dios. Dice el Salmo 104, a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él y yo me regocijaré en Jehová. Dulce será mi meditación en él y yo me regocijaré en Jehová. Así que, hermanos, debemos de meditar en él, en lo que él ha hecho y aún hará por todos y cada uno de nosotros, en este mundo, a su tiempo, pero también en la eternidad. No es algo que adoptemos hoy aquí, esta mañana, y salgamos todos con las pilas cargadas para luego volver a la tristeza, a la depresión, a la futilidad de nuestras vidas, en nuestros trabajos, escuelas y familias. No. Hermanos, el gozo verdadero es el resultado de saber y meditar las cosas valiosísimas, preciosas y eternas que Dios ya ha hecho, hace y hará en nuestra vida. Y de nuevo, la iglesia hoy en día ha perdido ese gozo, y lo ha perdido porque no medita en estas cosas. No medita. Pero hermano, piensa en estas cosas. Dedícales tiempo en la palabra, en la oración, en la comunión, leyendo buenos libros cristianos.
cuanto más nos dediquemos a ello, más vivamos con ello, más busquemos en definitiva el rostro de Dios en nuestra vida, más gozo vamos a sentir. Así que, si estás hoy aquí sin ese gozo, si deseas sentir ese gozo, un gozo que no depende de tus circunstancias ni de ti, sino de la gracia eterna de Dios, si te sientes indigno de gozarte en esta salvación, arrepiéntete y cree en que estas cosas son verdad. Y podrás gozarte del perdón que hay en Cristo, del gozo de la vida eterna. Ahora y siempre, búscale, clama por Él, pues solo en Él vas a tener cumplido su gozo en ti. Solo en Él y junto a su pueblo, junto a su iglesia, por toda la eternidad. Así que, hermanos, qué maravilla que podamos vivir en este mundo, viviendo como Él vivió y aún así sentir este gozo suyo ahora y en la eternidad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te queremos levantar a ti una sencilla oración. Padre, danos tu gozo, que tu gozo se cumpla en nosotros, Señor, a pesar de todas las circunstancias, muchas veces legítimas, de todos los problemas, del sufrimiento. Señor, danos tu gozo, el verdadero gozo que consiste en saber que tú estás con nosotros, que siempre lo estarás, que tú nos amas, que nunca nos abandonarás, que tú eres nuestro Padre y nosotros nuestros hijos. Gracias por tu obra preciosa en la cruz y que tú traigas a salvación hoy a todos aquellos que hoy no se gozan todavía en ti. Hágase tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén.